Decenas de mandatarios de todo el mundo se han dado cita hoy en León. El rey ha inaugurado los actos parlamentarios de la presidencia española de la Unión Europea. Esta tarde se ha firmado la llamada Declaración de León, que asienta las Cortes leonesas como piedra angular del Estado de Derecho. Muy buenas tardes. Ha sido la ciudad de León la escogida para abrir la presidencia de España en Europa, que se prolonga hasta diciembre. Y el escenario no es casual. Fue allí en León donde se celebraron las primeras Cortes históricamente documentadas. Roberto Núñez. En 1188 la Colegiata de San Isidoro acogía las primeras Cortes de la historia. 8 siglos después recibe esta cumbre europea en la que todos los estados participantes han coincidido en lanzar un alegato en defensa de la democracia y de las libertades, advirtiendo sobre las amenazas que sobrevuelan y que hay que combatir dignificando la política. Mañana Pedro Sánchez estrena esa presidencia del Consejo Europeo visitando a Zelensky en Ucrania. Hoy estaba de nuevo en Bruselas y continuaba con ese tono pre-campaña. Asegura que hay líderes europeos que le han transmitido con sorpresa y contrariados la involución que se está dando en nuestro país en ciertos temas a raíz del 28M. Acuerdo en Extremadura, que finalmente tendrá un gobierno de coalición entre PP y Vox. La presidencia es para María Guardiola, que ahora dice que su palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Los de Abascal se quedan con una consejería. Desde las 3 de esta tarde los dispositivos especiales de la DGT se activan para cubrir la que es la primera operación salida del verano. Se prevén millones de desplazamientos, más que el año pasado. Luis Ángel Rozas. Así es, en concreto un 1,75% más de desplazamientos que el verano pasado y cifra histórica, cifra récord, 95 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas. En Castilla y León serán 9 millones a lo largo de todo el verano. Solo este fin de semana, 450.000. La operación salida arranca con precios de la gasolina mucho más baratos que hace un año. Llenar el depósito hoy supone una media de 20 euros menos que el verano pasado. De esos desplazamientos muchos tienen como destino Castilla y León, que tiene unas perspectivas hoteleras muy buenas. Se espera una ocupación media por encima de la del año pasado e incluso a niveles superiores a los de antes de la pandemia. Se han parado un poquito las reservas, pero en los últimos dos, 3 días hemos visto que han vuelto a retomar el ritmo. En julio, pues que estemos entre un 60-65% de ocupación, y sí que en agosto sí que se espera que la ocupación sea, pues ya pasemos de un 75% a un 80%. Más de medio año han estado sin poder beber agua del grifo en Toro, en Zamora. Hoy, por fin, la nueva planta de tratamiento ha superado los análisis y los vecinos vuelven a la normalidad. Ambiente festivo que continúa aquí en la localidad segoviana de Sotosalvos, de apenas 100 vecinos que ha visto como hoy se multiplicaba su población. ¿Por qué? Porque ha sido elegida por una multinacional de la venta online para celebrar su fiesta de verano, su fiesta Prime Day, con grandes conciertos que llegarán dentro de un ratito también, con Chanel, No me pises que llevo chanclas, y con Henry Méndez. Este fin de semana las temperaturas se recuperan. Mañana tendremos ambiente estable, con nubes bajas por la mañana en el norte y de evolución por la tarde, que dejarán algún chubasco aislado en el sistema ibérico, el norte montañoso y también en Sanabria. Comienza el dispositivo de verano en las carreteras españolas. Desde hoy a las 3 de la tarde y hasta principios de septiembre se prevén más de 9 millones de desplazamientos solo en Castilla y León. La DGT ha activado los medios en carretera, como suele ser habitual, pero también pide prudencia al volante. La operación salida que ha comenzado hoy finaliza este domingo y a los desplazamientos vacacionales hay que sumar los de fin de semana y los motivados también por las fiestas patronales. Volvemos contigo, Luis Ángel.
Así es, y para garantizar esa seguridad en carretera, la DGT ha programado 4 operaciones para regular las operaciones salida y retorno de las vacaciones. A ellas se sumarán dispositivos especiales durante todos los fines de semana de julio y agosto. En Castilla y León van a circular este verano 9 millones de vehículos. En el conjunto de España serán 95 millones los desplazamientos. Esto supone un 1,75% más de vehículos que el año pasado y la cifra más elevada de toda la historia. Tengan en cuenta que a partir de mañana sábado deja de ser obligatorio el uso de los triángulos de peligro en las autovías y autopistas, pero eso sí, seguirá siendo obligatorio utilizarlo en caso de accidente o avería en las carreteras convencionales. Tan solo este fin de semana se prevé que se realicen más de 4 millones de desplazamientos por carretera y aquí donde nos encontramos, en Piedrafita, es uno de los puntos estratégicos donde más atascos e incidentes se generan para pasar de Castilla y León a Galicia. Y es que el derrumbe del viaducto de Ocastro hace más de un año en la A6 obliga a desviarse por la antigua carretera, la N6, incluso pasando por mitad del municipio, con lo que ello supone para sus vecinos. Por el pueblo hay mucho tráfico, muchos camiones, está difícil para cruzar, es muy difícil. Va a haber muchas caravanas, sí. Te acabas acostumbrando. Sí, que es molesto un poco, pero hay que adaptarse, porque antes ya pasaban por aquí antes de haber la autovía. Y desde luego tiene que ser una molestia importante, sobre todo por el ruido, ¿no? Cada operación salida se repite el mismo ritual, parada en la gasolinera para llenar el depósito. Este año el precio del combustible se aleja de los 2 euros por litro del verano pasado, cuando todavía se aplicaba el descuento de 20 céntimos del Gobierno central. El precio que hoy marcan los carteles de la gasolinera no tiene nada que ver con el que veíamos hace un año. El combustible en esta operación salida es mucho más barato. Hoy llenar el depósito de diésel supone 20 euros menos que hace un año. Hacerlo en los coches de gasolina es una media de 17 euros menos. Por lo tanto, aquellas personas que comiencen sus vacaciones en su propio vehículo lo harán a un precio mucho más asequible que el verano pasado. Nota mucho cuando llenamos el coche y la diferencia es grande. Sí. Se nota del año pasado a este, sí. Llenar el depósito cuesta como 15 euros menos, una cosa así, el depósito. Está más barata la gasolina, pero luego vas a los hoteles y esto y te pega el sablazo. En el norte hotel, pues porque sí. Mi mujer y mis hijos sí que se van, pero yo no. Puerto de Mazarrón por la tranquilidad, la paz que hay. Eso no hay dinero. Somos muy tradicionales y vamos al mismo sitio. Llevamos 20 o 30 años. Nos tratan bien y ahí vamos. Los más afortunados empiezan hoy sus vacaciones y a los demás siempre les queda el consuelo de planear o de imaginar. Castilla y León también será el destino de muchos turistas este verano. Los hoteles llevan semanas preparándose. Esperan volver a los niveles de ocupación anteriores a la pandemia. Sí, parece que la subida de precios no ha rebajado nuestras ganas de viajar. Hay muchos desplazamientos y muchos tienen Castilla y León como destino que acoge unas perspectivas hoteleras veraniegas en general positivas e incluso parece que podremos superar los niveles de ocupación de antes de la pandemia. Unos niveles que varían según los destinos y las provincias, pero en general podemos establecer una media del 60% si hablamos de julio y elevar hasta el 80% esa ocupación media en las plazas de la comunidad en el mes de agosto. Las llamadas empiezan a coger velocidad. El ritmo de reservas, a pesar de ser lento, pues es bueno. Vivieron un parón en mayo, pero hay grandes expectativas de cara a esta campaña. Nuestro objetivo por este año es cerrar los meses de verano con una ocupación del 90% más o menos. Castilla y León no es destino de sol y playa y variará la ocupación entre provincias. En julio, que estemos entre un 60-65% de ocupación y sí que en agosto sí que se espera que la ocupación sea, pues ya pasemos de un 75% a un 80%. Y quienes nos visitan suelen hacerlo con estancias cortas. Pero es cliente más de última hora con a lo mejor una anticipación de una semana, 15 días. Aquí también tiene mucho que ver la inflación, por lo que intentan ser creativos. Hemos tenido que subir precio, pero sí que intentamos también de cara al verano principalmente contener un poco esa subida de precios para que el cliente pueda alojarse y
conseguir que en vez de quedarse solamente una noche, que sea solo un paso, amplíen a 2 o 3 noches. Una noche de estancia por el hotel tiene un gasto. Si un cliente se queda con nosotros 3 noches, este gasto un poquito se diluye en las 3 noches. Con todo, esperan mejorar datos del último verano y recuperar los anteriores a la pandemia. Así han recibido esta mañana al rey Felipe VI los leoneses. Antes de mediodía ha llegado a la Basílica de San Isidoro, en León. Le esperaban presidentes y representantes parlamentarios de medio centenar de países. Felipe VI ha inaugurado la conferencia internacional que se ha organizado con motivo del Día Mundial del Parlamentarismo, y esa cita ha supuesto también el inicio de los actos de la presidencia española de la Unión Europea. León ha sido el escenario de esta jornada por ser la ciudad donde surgió esa herramienta democrática que ahora llamamos Cortes. Vamos allí de nuevo, Roberto Núñez. Mucho ha cambiado el parlamentarismo desde aquel año de 1188, cuando Alfonso IX reunió a todos los estamentos sociales en esta colegiata de San Isidoro. Se asienta esta cita en ese legado histórico, pero mira hacia el futuro y hacia las amenazas que ahora mismo tienen la democracia y las libertades, que son el reflejo de ese sentido parlamentarista. Amenazas que pasan por los sistemas totalitarios con los que piden restringir las relaciones comerciales y políticas, también con una normativa que regule un buen uso de la inteligencia artificial, o con la defensa y dignificación de la política, algo que depende de los propios políticos. Son algunas de las conclusiones de esta cumbre, que se resume en la Declaración de León, con ese alegato en defensa de la democracia y la libertad. Advierten sobre la necesidad de rememorar los orígenes del parlamentarismo para ser capaces y entender los profundos cambios sociales, promover los valores democráticos, los derechos humanos y el imperio de la ley en nuestras sociedades requiere limitar las relaciones comerciales con los regímenes totalitarios. Hace 10 años la UNESCO reconocía a la ciudad de León como cuna del parlamentarismo, al reconocer a los Decreta de Alfonso IX como la primera Carta Magna. Que don Julio González llama siempre Constitución, que es algo como ucrónico llamar Constitución a unos artículos en el siglo XII, cuando ni siquiera el concepto existía. Yo lo he leído varias veces en don Julio González, digo, ¿es posible? Un documento que el rey leonés aprobó en el seno de las primeras Cortes. Reúne en asamblea a la aristocracia, al clero y por primera vez en la historia al pueblo, a los cibes electi de las ciudades y villas. Y allí firma esa declaración, que son 17 artículos. En los decretas se recogen derechos fundamentales que han llegado hasta nuestros días. Necesita el apoyo del pueblo. ¿Y cómo se logra el apoyo del pueblo? Pues dándole lo que el pueblo quiere. ¿Y qué es lo que el pueblo quiere? Esas libertades que él reconoce en esos decretas, que son 17 y que, según don Julio González, son una Constitución. Con la cumbre que se celebra en la cuna del parlamentarismo se da el pistoletazo de salida a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que transcurrirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023. Les decíamos que Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar la cumbre y en su intervención ha hecho una defensa de los parlamentos. Dice el rey que son claves para mantener sociedades libres y plurales y llama a la unidad frente a las amenazas a la democracia. Reforzando el parlamentarismo, como digo, ayudaremos a construir sociedades más robustas, más estables, más seguras de sí mismas y más capaces de resolver sus problemas. Democracia es debate, es confrontación de ideas y posiciones, pero dentro de un espacio común en el que se comparte la creencia en el valor de la verdad, del respeto y la tolerancia frente al rechazo y la negación del otro. Él fue quien defendió el origen del parlamentarismo en León con su libro Vida y muerte de la democracia. Hoy el politólogo australiano John King ha recordado aquella reunión entre estamentos de hace 9 siglos. Con los representantes de los soldados, el alma y el dinero, la práctica moderna de la representatividad parlamentaria nació mágicamente.
King ha alertado sobre los riesgos a los que se enfrenta la democracia parlamentaria en nuestros tiempos, como el populismo o la desafección ciudadana. Los crecientes lazos del daño reputacional están creciendo de puertas adentro. En algunas democracias, el centro de gravedad se está trasladando de los parlamentos a mandatos presidenciales mediáticos. Lo ha dicho ante el rey el presidente de la Junta, el de las Cortes y los del Congreso y el Senado. Según nos estimen, así estimarán a la institución. La degradación de las instituciones no nace de la casualidad, nace de decisiones conscientes. El reconocimiento internacional de ese camino que, como río con meandros, nos lleva a la democracia actual, se ratifica hoy con su presencia en este acto, esencial para nuestro legado y sobre todo para nuestro presente. El alcalde de León les daba así la bienvenida al claustro en el que se gestó la democracia. Mucha expectación ha levantado en la ciudad de León esta cita ya en los días previos con el despliegue del dispositivo de seguridad que se ha visto y también en esta jornada, sobre todo a partir de la llegada del rey Felipe VI a esta colegiata de San Isidoro. Cientos de leoneses que no han querido perderse la cita y además también reflejando tradiciones leonesas. Orgullo. Ese es el sentimiento de los leoneses por acoger la Conferencia Internacional por el Día del Parlamentarismo, una cumbre que se celebra en León, reconociendo la importancia de la ciudad en la historia de la democracia. Muy bien, no entiendo mucho de política y estas cosas, pero me gusta mucho, sí. Porque estamos un poco aquí escondidos y totalmente orgullo de un evento tan importante, ¿sí? Y es un día muy importante para la ciudad y para todos los leoneses. La conferencia la ha inaugurado el rey Felipe VI, que a su llegada fue recibido con aplausos, gritos de ¡Viva el Rey! Y escoltado, además de por la Operación Baza, que ha blindado la ciudad durante estos días por los pendones leoneses. Es muy importante, la verdad, que León, claro, tiene mucha historia, entonces de eso se trata. El orgullo de que somos la cuna del parlamentarismo en el mundo, desde el 1188 creo, y es pues muchísimo orgullo y de que venga Su Majestad el Rey y de recibirle con nuestros pendones. Capital europea y el inicio, un día como hoy, que se inicie aquí, me parece buenísima idea. Se trata del día institucional más importante para León en los últimos 30 años, un día que sitúa a la ciudad en el centro de la democracia europea. Y en los análisis de la situación actual que hemos escuchado hoy en León, muchos expertos y dirigentes se han referido a Ucrania. También Felipe VI, que ha definido la invasión rusa como un ataque a los valores europeos. Para mostrar la solidaridad de la Unión con ese pueblo, Pedro Sánchez estrenará los actos de la presidencia española allí mismo. Daniel de la Fuente. Será la tercera vez desde que se inició el conflicto en Ucrania que Pedro Sánchez visite ese país para verse las caras con Zelensky. Asegura que todos los países y los Estados miembros siguen con un compromiso inquebrantable con Ucrania y que seguirá siendo una de las prioridades durante esos 6 meses de su presidencia europea. Por cierto, que la primera reunión de ministros informal de Medio Ambiente y de Energía tendrá lugar en Valladolid el próximo 10 de julio hasta el 12 de julio. Con esta firma, PP y Vox sellan el pacto de gobierno también en Extremadura. Vox sí tendrá finalmente un asiento en el Consejo tras la rectificación de la presidenta del PP extremeño, María Guardiola. Los de Abascal se quedan con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Entre las 60 medidas acordadas, erradicar los discursos machistas, revisar las políticas verdes y la PAC o ampliar los regadíos. Yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños y hacer que mi tierra prosperase. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Se ha impuesto la sensatez por ambas partes, hemos sido generosos ambos y por fin el cambio, lo dije antes, la cordura, el cambio ha llegado.
También desde Bruselas, Pedro Sánchez ha reaccionado a ese acuerdo de coalición que se ha dado en Extremadura. Asegura que esto es un ejemplo claro de lo que va a pasar, que si a ambas formaciones les dan los números van a pactar en los territorios que puedan para hacerlos retroceder y que el Partido Popular está cambiando votos por retroceder en derechos. También ha dicho que varios líderes europeos le han comunicado, le han dicho contrariados y sorprendidos la involución que se está dando en España desde las pasadas elecciones del 28 de mayo en ciertos asuntos. Están, pues francamente, vamos a decirlo así, sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo en ciertos debates donde España, hasta desgraciadamente el 28 de mayo, había sido un ejemplo y ahora mismo estamos siendo un contraejemplo. Quien no se ha pronunciado directamente sobre el pacto en Extremadura ha sido el líder de los populares, Núñez Feijóo, aunque esta mañana ha querido reivindicar la importancia de la política de la palabra y ha criticado a aquellos que actúan, dice, como si estuvieran en un plató de televisión. Ante los problemas complejos, el político que viene a darle la solución inmediata, aunque nunca haya resuelto ningún problema, desconfíen. En tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política. Mucho más sencillo lo ha tenido el PP en La Rioja, donde consiguió mayoría absoluta. Allí Gonzalo Capellán acaba de tomar posesión como presidente de una comunidad que los populares van a gobernar en solitario. Ha jurado el cargo acompañado por varios compañeros de partido, como el presidente de la Junta, Fernández Mañueco. El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha participado en la Junta Directiva Provincial del PP de Valladolid, que ha reunido a los alcaldes y representantes populares de la provincia. Tellado ha señalado que es el momento de trabajar duro de cara al 23J y ha invitado a Pedro Sánchez a hacer las maletas. Hoy empieza la operación salida para mucha gente que hoy coge las vacaciones. Para el Partido Popular también. Estamos en el inicio de la operación salida. Es la salida de Pedro Sánchez, ayudémosle a hacer las maletas, pero con una condición, que él, cuando finalice el verano, no vuelva al Palacio de la Moncloa. Y no se acaba la polémica por la bandera colocada desde los despachos del PSOE en la fachada de las Cortes de Castilla y León. Hoy hemos sabido que Abogados Cristianos exigió ante el Tribunal Superior de Justicia su retirada inmediata. Los letrados se lo han denegado. Recuerden que la bandera dejó de ondear ayer, ya pasado el Día del Orgullo, y que fueron los socialistas los que la quitaron, dicen, por voluntad propia. El minuto de silencio que abre todos los plenos del Ayuntamiento de Burgos ha sido hoy motivo de tensión entre PP, Vox y PSOE. Hasta ahora el minuto se hacía como muestra de respeto a las víctimas de violencia de género. Pues bien, a partir de hoy la alcaldesa Cristina Ayala del PP ha explicado que será por todas las víctimas de violencia en el ámbito familiar. Según los socialistas, esto es una muestra más de que Vox ha impuesto su criterio. Han pasado más de 6 meses desde que en Toro, en Zamora, se publicara un bando para prohibir el consumo de agua del grifo. Tenía exceso de arsénico y sus vecinos han estado así más de medio año sin agua potable. Hoy han recuperado la normalidad. Después de más de 6 meses, los toresanos van a poder volver a beber agua de sus grifos y todo gracias a esta ETAP que han construido por aquí. Una ETAP que recibe agua de 2 pozos que viene por aquí, sube por las tuberías negras, se filtra sobre esas masas filtrantes que pueden ver en pantalla y eliminan todo el arsénico posible para recibir agua de calidad. De esta forma, los vecinos de esta localidad van a dejar de beber agua embotellada y agua de las plantas portátiles a beber agua de sus grifos de mucha calidad. El funcionamiento es sencillo, pero al mismo tiempo tiene su complejidad, con unos controles diarios de que se van a hacer ahora mismo un control exhaustivo y diario, y evidentemente va a funcionar y está funcionando.
En unas horas acaba el plazo para presentar la declaración de la renta, así que si usted todavía no lo ha hecho debería darse prisa. Este año se han presentado casi 23 millones de declaraciones, un 3% más que en 2022. Y aunque Hacienda nos da 2 meses y medio para realizar este trámite, todavía hay algún rezagado que no lo ha hecho. Se enfrentan ellos a un recargo en su declaración de hasta el 150%. Pues yo la verdad es que no. ¿Y sabe ahora si le multarán o qué pasará? Pues no tengo ni idea. No lo he hecho. Hoy es el último día. La he hecho hace 2 meses y me ha salido a devolver un poquito. Hace un mes y a devolver. No me han pagado muy poco, pero bueno, sí que me ha devuelto. No debo a Hacienda. Está hecho, ya me lo he gastado y todo, de lo que me han devuelto. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de donde vayas, Unicaja Banco. Un interno de la cárcel de Topas de Salamanca ha intentado darse a la fuga mientras le trasladaban al Hospital Clínico de Valladolid. Al llegar al destino consiguió bajarse del vehículo después de quitarse los grilletes. Aún así, le duró poco su oportunidad de escapar porque los agentes que lo custodiaban lograron retenerlo y llevarle al hospital. Los presos de Salamanca tienen que desplazarse hasta aquí porque este complejo carece de un módulo donde puedan ser tratados médicamente. El Euribor cierra junio por encima del 4%, está en máximos de 15 años y acumula ya 18 incrementos consecutivos. Hace un año estaba en el 0,85. Estos niveles encarecen una hipoteca variable más de 250 euros al mes. 2 fallecidos y 12 horas atrincherado en su casa con un rehén. Los vecinos de Santovenia de Pisuerga en Valladolid no olvidan un suceso que ocurrió hace ahora justo un año y que terminó con la muerte de un vecino de la localidad y de un guardia civil. El encausado, que está en prisión provisional, será juzgado por un jurado popular. En la noche del 30 de junio de 2022, la Guardia Civil intervino para mediar en una disputa entre 2 familias vecinas de Santovenia de Pisuerga que terminó con la muerte de uno de los implicados por disparo en el abdomen. El presunto autor de la agresión mortal se atrincheró en su domicilio con un rehén. Durante 12 horas se negó a salir de la vivienda. Hasta el lugar se desplazó desde Valdemoro la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil para negociar con el atrincherado. Un disparo con un fusil de alto calibre realizado desde dentro de la vivienda a través de la puerta cerrada alcanzó al teniente coronel que estaba al mando de la unidad. El agente recibió el impacto en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Clínico de Valladolid, donde falleció 4 días después. En torno a la 1 del mediodía del 1 de julio, y a cambio de recibir metadona, el atrincherado liberó al rehén y se entregó a la Guardia Civil. La viuda y las 2 hijas del teniente coronel fallecido piden para el encausado 84 años de prisión y una indemnización que asciende a los 600.000 euros. En la causa figuran como acusaciones particulares las familias de las 2 víctimas y también la persona que estuvo retenida en el edificio como rehén. Además de la defensa y de la fiscalía, se personan como acción popular el equipo víctimas de terrorismo de la Guardia Civil. El encausado permanece desde julio de 2022 en situación de prisión provisional. Un pequeño pueblo de Segovia, Sotosalbos, ha sido elegido por el gigante del comercio digital Amazon para celebrar su Prime Day. Al parecer, gran parte del negocio de las ventas por Internet se nutre de localidades como esta. Desde esta mañana la localidad segoviana de Sotosalbos, de apenas 100 vecinos, está de manera destacada en el mapa de nuestro país. Una conocida multinacional de la venta online la ha elegido para celebrar su primera fiesta del verano, las fiestas Prime Day. Y aquí se ha montado una auténtica fiesta con puestos de feria, con paella popular y esta noche con conciertos en los que actuará Chanel, No me pises que llevo chanclas o Henry Méndez. Esta mañana era Chenoa y el creador de contenidos, el influencer Chuso John, quienes han dado el pregón junto al alcalde de la localidad de estas fiestas, esta importante jornada que pone en el mapa, como decimos, a Sotosalbos. Se quiere potenciar el desarrollo rural y darle la importancia que tiene este entorno, el entorno de los pueblos.
Que nos ponen en el mapa y ojalá el mundo rural tuviera cosas de estas. Oye, da vida, la gente lo conoce. Como dices tú, nos ponen en el mapa. La Agencia Espacial Europea lanzará mañana sábado un telescopio espacial a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra. Se trata de la misión Euclid y cuenta con sello castellano y leonés. La Universidad de Valladolid lidera un equipo de 40 astrónomos a nivel internacional. Fernando llegó a la Universidad de Valladolid a través del programa de atracción de talento. Gracias a él, la UVA participa en la misión espacial Euclid. Desde ese momento he empezado a crear un equipo aquí en la propia universidad y a la vez hemos sumado fuerzas con la Escuela de Ingeniería Informática. Trabajan en un telescopio espacial que explorará el lado oculto del universo. Obtener nuevos descubrimientos en todo lo que es la evolución y formación de galaxias. Cuentan con la ayuda de alumnos como Ángel. Uno de los motivos principales por los que me metí en la física fue por la astronomía y por ser parte de un proyecto como este. Que tiene claro cuál es su papel. Recopilar distintos datos y luego vamos a estudiar los distintos perfiles de brillo. También intentaremos un poco marcar el fin de las galaxias. La estudiante iraní de doctorado Saman Raji será la encargada de estudiar los halos estelares que rodean las galaxias. Una misión en la que participan tantos países. Estoy feliz de poder hacer pequeñas cosas en este proyecto y participar en la ciencia. Para ella es la oportunidad de demostrar que en la ciencia no hay diferencias de género. Es importante para las mujeres mostrarse en estos proyectos y demostrar que pueden trabajar igual que los hombres. Este sábado el telescopio despegará desde Florida con sello castellano y leonés. Pues así nos vamos, les dejamos con Paula Canal y los deportes. Esta noche no se pierdan Surcos, como cada viernes. La información regresa mañana a partir de las 2:30 con Pedro Pablo Doña. Feliz fin de semana. Lolo Encinas será el encargado de comandar el proyecto con el que el San Pablo Burgos volverá a intentar el regreso a la ACB, una categoría en la que estará un Zander Palencia que tiene en Marco Justo a su favorito para ocupar el banquillo. ¿Qué tal? Buenas noches. El debate sobre si la segunda división debe o no parar en las ventanas FIFA vuelve a estar servido. El motivo, el encuentro que España jugará contra Georgia en el José Zorrilla el próximo 19 de noviembre. La fecha se conoce desde febrero, pero hace 2 días el sorteo del calendario deparaba un Real Valladolid-Leganés ese mismo día. Sobre la mesa, 2 opciones: adelantar el encuentro del Pucela al viernes o retrasarlo al lunes, ya que ambas selecciones entrenarían en el estadio el sábado. Quien no volverá a pisar el césped del José Zorrilla es Saidi Yanco. El lateral se marcha traspasado al Young Boys suizo, del que llegó en verano de 2020. Se va con un paupérrimo bagaje. Apenas ha disputado 35 partidos con la blanquivioleta en estos 3 años. Mientras el Mirandés ha anunciado la incorporación de Gabriel Martínez. El extremo llega cedido por el Girona, con el que debutó hace 2 temporadas en Primera División. El año pasado vivió su primera cesión en el San Fernando. Y en el Burgos desembarca Ander Martín. El extremo ficha por 3 temporadas y llega procedente de la Real Sociedad. Formado en el filial, acumula más de 2000 minutos con el primer equipo. Y 2 nuevos fichajes para la Cultural leonesa. Aleix Coch, central, llega procedente del Fuenlabrada y firma por una temporada más otra opcional. Anteriormente había pasado por el Sabadell, con el que ascendió a segunda. En las mismas condiciones llega Javier Fernández Bicho. El centrocampista procede del San Fernando. Se lo contábamos al inicio, Lolo Encinas es el elegido por el Hereda San Pablo para ocupar el banquillo del Coliseum. El técnico vasco, que firma por una temporada, procede de Guipúzcoa Basket, con el que recientemente llegó hasta la Final Four. Formado como ayudante de Sito Alonso, Porfi Fisac o Alex Mumbrú, entre otros, llega para intentar devolver al cuadro burgalés a la ACB. Ese es el perfil, un tío joven, que si puede tener conocimiento de la ACB mejor, que tenga muchas ganas
de crecer con nosotros, de comerse el mundo en el baloncesto. Segundos de ACB, con mucha experiencia en ACB y con ganas de volar y que podrían entrar en ese perfil. Acaban de escuchar el perfil que Zander Palencia busca para su banquillo. Este hombre, Marco Justo, entrenador ayudante de Lenovo Tenerife, es el mejor colocado. Lo que es seguro es que el proyecto se cimentará en Chumi Ortega. Muchos clubes tenían en su radar al capitán, pero con el ascenso a ACB, su cláusula de liberación ha desaparecido. Nos hemos dado unos días ahora pues de tranquilidad y lo abordaremos con él y abordaremos todo eso, pero vamos, evidentemente nosotros queremos construir este proyecto y la base es él. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí liderarán a España en el Mundial Femenino. La gran e inesperada ausencia, la de Marta Cardona. La jugadora del Atlético de Madrid había sido una de las habituales en las convocatorias de Jorge Vilda, al igual que Maite Oroz, que también se queda fuera. Por contra, sí están Ona Batlle y Mariona Caldentey, que junto a Aitana habían firmado el email contra el seleccionador. Al final sabíamos que la competencia era máxima, las decisiones son por pequeños detalles, queremos hacer historia y está claro que vamos a pelear por estar en lo más alto, a eso hemos ido. Sé que hemos generado muchas expectativas, pero eso al final creo que es un privilegio. Y Bilbao cuenta las horas para ser punto de partida del Tour de Francia. La ciudad vibra con el ciclismo antes del arranque mañana junto a San Mamés de la primera etapa. Así nos vamos, que pasen un feliz fin de semana. Adiós.